Laura, muchas gracias, queridos hermanos, por la invitación a este sábado. Creo que ya es sábado en todos los lugares donde pertenecen ustedes y nos hemos comunicado. Un sábado muy, muy, muy lindo acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero muy frío, temperaturas bajo cero. Pero brilla el sol, como dice el himno, brilla el sol de Cristo en mi alma. Y ustedes se habrán dado cuenta que nada de lo que hemos escuchado forma parte de la casualidad. Eh, el versículo introductorio de Proverbios instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es, creo, la base de la creación de cada familia. Una familia que es un matrimonio y sus hijos. El papá, la mamá y sus hijos. Eso es lo que el Señor estableció. Luego el pecado se ha encargado de deformar eso en múltiples cantidades de hogares, familias ensambladas, etcétera, etcétera. El himno que cantamos también tiene que ver con esto. El Señor tiene a sus niños como joyas, como brillantes estrellas en su corona. Y los testimonios y los pedidos de oración que escuchamos también tienen que ver con eso. ¿Recuerdan ustedes? Algunos de los pedidos eran por los hijos. Y esto es algo que siempre aparece en las reuniones de oración. Siempre oración por los hijos, en muchos casos hijos que se han apartado del camino. Y que se han apartado del camino quiere decir que alguna vez estuvieron en el camino. Y haber estado en el camino significa que sus padres también estaban en el camino cuando ellos eran niños. Es difícil y es doloroso cuando los padres ven que sus hijos no continuaron en el camino que ellos deseaban o que habían imaginado para esos bebés. Cuando son bebés uno tiene muchos proyectos y quiero leerles del libro Historia de la Redención cuál fue el proyecto de Jocabed o Jocabed, la mamá de Moisés. Ella también tenía un proyecto, salvarle la vida a su hijo que estaba condenado a muerte por el decreto del rey, que todos los niños varones hebreos tenían que ser asesinados al nacer. Y ese proyecto puesto en las manos de Dios hizo que la misma Jocabed, la misma madre de Moisés, fuera designada como su tutora, su protectora y criadora durante esos primeros 12 años. Y Jocabed sabía que el tiempo pasa muy rápidamente, cosa que mucha gente no sabe o no tiene en cuenta. El gran problema es ese, que no nos damos cuenta que el tiempo pasa a una velocidad muy acelerada y perdemos el tiempo en otras cosas, cuando lo fundamental en la vida de los niños que crecen es inculcarles lo que hizo Jocabed. Y se los voy a leer. Con gratitud, la madre se dedicó a su feliz tarea, pero ahora con seguridad. Creía que Dios habría preservado la vida de su hijo. Fielmente aprovechó la preciosa oportunidad de educarlo para que fuera útil en la vida. Fue más exigente en su instrucción que cualquiera de sus otros hijos, porque tenía confianza de que se lo había preservado para que realizara una gran tarea. Gracias a sus fieles enseñanzas, introdujo en su joven mente el temor de Dios y el amor a la verdad y la justicia. No limitó sus esfuerzos a esto,
sino que oró fervorosamente para que Dios preservara a su hijo de toda influencia corruptora. Le enseñó a postrarse y a orar a Dios, al Dios viviente, al único que podía oírlo y ayudarle en cualquier emergencia. Trató de impresionar su mente con el carácter pecaminoso de la idolatría. Sabía que pronto se lo separaría de su presencia y se lo entregaría a su regia madre adoptiva, y que entonces lo rodearían influencias calculadas para que perdiera su fe en la existencia del Creador de los cielos y de la tierra. Y esto no es todo, ahora voy a seguir, pero me detengo acá un minuto para hacerles notar todo el esfuerzo de Jocabed para inculcar en ese niño, en esa mente frágil, en esa mente penetrable con facilidad, el carácter de Dios. Y eso es el gran error, y esa es la enseñanza que muchos padres no han entendido. El error que cometieron es no hacer esto. Pensar que, bueno, es chiquitito. Tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 4 años, tiene 6 años, todavía es chiquitito, no entiende. Hermanos, ustedes se sorprenderían cuánto entienden los niños pequeños, cuánto entienden. Los adultos somos los que no entendemos. Perdemos la capacidad de entender a medida que crecemos. Pero la mente de los niños es maravillosa. Yo tenía mis recuerdos más de más pequeño son de alrededor de 4 años. Yo tenía unos 4 años y recuerdo que jugaba con mi abuela. Mi abuela era italiana, ella y su esposo habían venido de Italia a fines del siglo XIX. Imagínense ustedes la época que estoy hablando. Ella era muy jovencita cuando llegó a la Argentina, en aquella oleada de inmigrantes italianos. Su esposo había llegado 1 año antes, más o menos, para preparar el camino y un lugar donde pudieran vivir. Ella llegó con su hijo mayor. Mi papá fue el 8º de sus 9 hijos. Y yo la conocí, ella ya tenía más de 80 años cuando yo recuerdo de ella. Hablaba italiano y un poco de español. Y jugábamos con la abuela María. Y le hacíamos travesuras con mi hermana menor. Y le hacíamos travesuras. Pero al poco tiempo falleció. Cuando yo tenía 5 años, ella falleció. Ya tenía como 87 años, creo. Y yo me quería despedir. Yo sabía que había muerto, porque había estado enferma unos meses antes. Así que sabía, se murió la abuela. Y en aquellos años los velatorios, los velorios se hacían en la casa donde había vivido el fallecido. Así que era, y mi abuela vivía con nosotros, así que era ahí donde estaba. Y yo ya sabía que el féretro con el cadáver estaba en tal habitación y venían todos los parientes, hijos, nietos, etcétera, todos mayores que yo. Y a todos los dejaban estar, y a mí no me dejaban. Y yo sabía que cuando cerraran el cajón y se la llevaran al cementerio, todo eso lo sabía, y yo tenía 5 años. No la iba a ver nunca más. Y yo quería ver a mi abuela. Mi abuela era cristiana, mi abuela era adventista. No cuando vino de Europa, cuando llegaron eran católicos, como todos. Pero se habían hecho adventistas en Buenos Aires, y así que ella era adventista, y ella iba a la iglesia de Palermo, en Buenos Aires, y ella esperaba el pronto regreso de Jesús. Así que yo me quería despedir hasta que Jesús viniera. Y todos decían, no, los otros
hermanos, parientes de mi abuela decían, no, no, es muy chiquitito, no, que no la vea porque va a quedar impresionado. Y yo le decía, mamá, yo quiero ver a mi abuela, quiero despedirme de la abuela. Y no, no, no porque las tías no quiero. Entonces yo me puse a gritar, yo quiero ver a la abuela, quiero ver a la abuela, quiero ver a la abuela. Y me llevaron para ver a la abuela. Entonces, pues mi mamá les habló y les dijo, miren, él sabe que está muerta y quiere despedirse. Así que tenemos que dejarlo. Bueno, me dejaron. Entonces me alzaron, yo dije, quiero verla, me alzaron hasta donde el féretro y me acerqué y le di un beso en la frente. Y le dije, abuelita, hasta que Jesús venga. Y todos los que estaban ahí se quedaron impresionados. Me bajaron, me fui tranquilo, me despedí de mi abuela. Esa oportunidad no la tuvo mi nieto. Su bisabuelo falleció hace un mes. Mi nieto tiene 4 años. No tuvo mucho contacto porque mi suegro no estaba bien y sí asistió a algunos cumpleaños de mi suegro, pero no creo que se acuerde nada de él. Así que él no pidió ver a su bisabuelo, en este caso el bisabuelo de 93 años. Pero yo tuve la oportunidad de despedirme de mi abuela y eso fue una gran paz para mí. Fíjense, tengo 68 años y recuerdo eso. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no menosprecien a los niños y a su corta edad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción que recibió Moisés lo mantuvo firme durante los 28 años siguientes que estuvo en la corte del faraón. Y a veces pedimos por nuestros hijos que se apartaron del camino porque descuidamos la instrucción que debíamos darles. Cuando la planta era tierna, no le pusimos el tutor que debía mantenerla erguida y derecha. El tutor, el palito que les ayuda a crecer derechitos. No lo hicimos. No lo hicimos con la fuerza y el ahínco que lo hizo Jocabed, la mamá de Moisés. Y entonces lo único que nos queda es la oración. La oración es muy poderosa, especialmente la oración intercesora. Y dije lo único que nos queda, pero en realidad no es lo único. Es lo que nos ayuda a nosotros cada día para mantener la esperanza de que el Espíritu del Señor va a obrar en el corazón de nuestro hijo que se apartó del camino. El programa de hoy, o la charla de hoy, esta predicación tiene que ver con los hijos que se apartan del camino. Pero también hay hijos muy pequeñitos que todavía no se apartaron del camino. Y este es un consejo para los padres. No desperdicien el tiempo que vuela y cada vez más rápidamente para plantar en la mente de sus hijos el amor a este Dios maravilloso. Voy a seguir leyendo un poquito más de esta historia, de la historia de Moisés. Las instrucciones que recibió de sus padres eran de tal carácter que fortificaron su mente y lo libraron de la vanagloria y la corrupción del pecado, y de caer en el orgullo en medio del esplendor y la extravagancia de la corte. Moisés tenía una mente aguda y un corazón comprensivo que nunca olvidó las piadosas impresiones que recibió en su infancia.
Su madre lo preservó tanto como pudo, pero tenía la obligación de separarse de él cuando se acercó a los 12 años y entonces se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Satanás fue derrotado en esto. Al inducir al rey para que destruyera a los niños varones, creyó desbaratar los propósitos de Dios y destruir al que el Señor suscitaría para que librara a su pueblo. Pero ese mismo decreto, mediante el cual se condenaba a muerte a los niños hebreos, fue el medio que empleó el Altísimo para ubicar a Moisés en el seno de la familia real. Leí Historia de la Redención. Búsquenlo, Historia de Moisés. O pueden leerlo en Patriarcas y Profetas también. Mis queridos hermanos, el otro punto, además de la oración, es el ejemplo. Y esto es tanto más difícil como que el permanecer de rodillas orándole a Dios y clamándole por la salvación de nuestros hijos. Porque acá está el otro gran problema. Nuestros hijos se desviaron del camino porque no fuimos lo suficientemente astutos, inteligentes y firmes para mantenerlos en el camino correcto. Les dimos la posibilidad de acercarse al camino del enemigo. A veces hay padres que no lo saben, porque no son cristianos, nunca recibieron la instrucción, porque nunca le prestaron atención a cosas que parecen entretenidas, que parecen sencillas, como por ejemplo el dibujito ese que mostró la hermana de ese bicho, que puede parecer muy interesante, pero es muy peligroso. Y prácticamente todo lo que Satanás presenta hoy para los niños es peligroso. Hay que ser padres muy astutos en este tiempo para alejar a los niños de ese tipo de trampas que el enemigo tiene preparadas. Son muy astutas y caemos porque no sabemos distinguir cuál es el plan del enemigo. Y los medios de comunicación están haciendo un desastre en las casas, en las familias religiosas, cristianas, están haciendo un desastre, porque sus padres no están preparados para esto. ¿Y por qué no están preparados para esto? Porque no toman en serio el momento de la historia en el cual estamos viviendo. Siempre ha habido hijos descarriados, siempre. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Hasta Adán con su hijo Caín? No, podemos ir más atrás. Podemos ir al cielo antes de la creación. De todos los hijos de Dios hubo uno que se apartó, Lucifer. Es el gran problema de darle libertad a la gente, a los seres creados, a los seres racionales. Uno les da libertad y corre este riesgo. Y Dios le dio libertad a sus hijos y corrió el riesgo. Y los padres también le dan libertad a sus hijos. Pero el problema con los padres es que cuando le damos libertad, no los hemos instruido para esa libertad. Ese es el gran problema, esa es la gran diferencia. Porque uno puede decir, bueno, a Dios le pasó, pero Dios le dio la libertad a Lucifer en un contexto en el cual no existía el pecado. No había ninguna excusa para pecar, no existía el pecado. Y nosotros le damos una libertad irrestricta a nuestros hijos en un contexto donde existe el pecado y no les explicamos los riesgos que corren. No se los explicamos, simplemente le hemos dado libertad para que vayan al mundo.
Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, se los instruyó, los ángeles los instruían permanentemente sobre los riesgos de caer en las trampas de Satanás. Tarea que los padres muchas veces pasan por alto. Oran por sus hijos, le cuentan las historias de la Biblia, pero no les hablan de la realidad del mundo en el cual vivimos. Si los padres vivieran en el campo, sus hijos tendrían otro tipo de educación, la educación que da la naturaleza. Plantarían, tendrían interacción con distinto tipo de animales, con distinto tipo de climas, verían otro tipo de paisajes, verían las obras del Señor, verían los árboles, verían los atardeceres, verían las noches estrelladas, verían otra parte del mundo, que es la parte del mundo natural que Dios creó para nosotros. Pero las ciudades, que es donde vive la mayoría de la gente, las ciudades no nos muestran la obra del Creador, nos muestran la obra de las manos de los hombres, muchos de ellos dirigidos por Satanás. Hay hermosos edificios, pero no son prácticos. Son edificios que nos alejan del Creador. Entonces la mente de los niños no puede ver a Dios en una ciudad. Como mucho en un apartamento, alguien tendrá una mascota, un perro, un gato, una tortuga, no sé. Y eso es lo más cerca que están de la naturaleza. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo, solamente para aquellos que los pueden ver. Cuando se hace de noche en la ciudad, ¿usted puede ver las estrellas? Alce los ojos y mire. Es de noche en la ciudad está toda iluminada. ¿Puede ver las estrellas? No, no las puede ver. Tiene que salir a un parque que esté en penumbra para ver algo. Hace un tiempo, bueno, suele pasar a veces, vienen amigos nuestros o amigos de mis hijos, vienen a veces a pasar un fin de semana acá y se hace de noche, generalmente un sábado de noche. Y hace un poco, un día estaba totalmente despejado el cielo, totalmente despejado, no había luna, estaba el cielo totalmente despejado, negro. Entonces vinieron, llegaron, bajaron de sus automóviles, apagaron las luces y cuando estaban por entrar a la casa, todos miraron el cielo. Dijeron, wow, ¿qué es esto? Le digo, ¿cómo que es esto? Es el cielo. Si no, pero nunca había visto algo así. Nunca en mi vida había visto algo así. Era un joven, tendría unos 30 años. 30 años, nunca había visto el cielo así. Dice, pero esto se ve en las películas, nada más en las fotos. No, le digo, este es el cielo, esto es común. O sea, yo ya estoy cansado, no cansado, pero estoy acostumbrado a ver esto. Cada tanto hay un cielo despejado, se ven las estrellas, la Vía Láctea. Entonces, es maravilloso. Sí, es maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los padres pretenden que los niños que son criados en las ciudades conozcan a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Si a veces ni siquiera los padres han dado el testimonio que tenían que dar. Porque no se olviden, hermanos queridos, que una cosa es ir a la iglesia todas las semanas, que una cosa es hablarles de Dios, del amor de Jesús, y otra cosa es ser fieles y representar a Jesús a través de nuestra vida. Ese es parte del gran problema de por qué los jóvenes se han alejado, porque no encontraron en sus hogares el remanso de paz que tenían que encontrar, porque sus padres se peleaban,
porque había discusiones, porque había palabras ásperas, porque había imposiciones a los hijos, despóticas, no con amor, despóticas. Y los hijos corren la misma actitud que tuvo el hijo pródigo. Me quiero ir, porque me llama mis amigos, y mis amigos me entienden mejor que mi padre. Y si han tenido buenos padres, los hijos vendrán, volverán al hogar, porque el mundo los va a tratar mal y recordarán lo bien que los trató su padre. Pero si sus padres han transformado el hogar en un infierno, los hijos no volverán. Probablemente, si sus padres oran, el Señor los encontrará en algún otro lugar y se manifestará de otra forma. Esa es la oración intercesora. Pero si sus padres son de la característica de los padres hipócritas, que van a la iglesia formalmente, pero no muestran el carácter de Cristo en su vida, la tarea con sus hijos va a ser mucho más difícil. Si usted está en la edad en la cual sus hijos todavía están en su casa, tiene que hacer una transformación ahora. El tiempo que se perdió, eso es irrecuperable. Pero a partir de hoy, usted tiene que cambiar su carácter y ser semejante a Cristo y transformar su hogar en un Edén, para que sus hijos entiendan cuál es la voluntad de Dios para su vida, llevarlos al Edén. Porque cuando le hablamos de la patria celestial y la patria terrenal es un infierno, no le estamos dando un buen ejemplo o el deseo de ir a la patria celestial. Satanás presenta los placeres terrenales de una manera muy atractiva y nosotros presentamos los placeres celestiales de una forma horrible, a través de nuestras disputas, etcétera, de nuestros pecados, que nuestros hijos ven, porque así como les dije que un niño de 4 o 5 años puede recordar y entender muchas cosas, también los niños entienden la hipocresía de las familias cristianas. En la iglesia cantamos un determinado tipo de himnos, de cantos, y en casa es otra cosa. Y estudiamos la lección de escuela sabática y estudiamos algo de la Biblia de vez en cuando en casa, pero miramos en televisión, en los medios, lo que sea, otra cosa. Y eso no acerca a los niños, a los jóvenes a Dios, los acerca al mundo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? No, pero alguno podrá decir, no, hermano, nosotros miramos el Discovery Channel o el National Geographic o qué sé yo, algún canal de esos de documentales de la naturaleza. Sí. ¿Saben qué tienen esos documentales? Primero, no presentan a Dios. Son muy lindos, hay que instruirle a los niños, pero no presentan a Dios. Siempre es la evolución. Y segundo, entre medio, el canal pasa publicidad. Y en esa publicidad Satanás va a la mente de los niños. Tengo otro libro. Tengo muchos libros en mi casa. Este se llama Eventos de los Últimos Días. Y hay muchas ideas para el tiempo del fin. La vida devocional del remanente, dice el capítulo 5 de este libro. Oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración serán la tarea de nuestra vida.
Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera todo vuestro. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. ¿Entendieron la secuencia? Oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración. Probablemente oraciones hayan, es bastante fácil. Y aunque es fácil, muchos ni siquiera le dedican tiempo a la oración. Eh, pero si solamente hay oración esperando que Dios arregle las cosas, pronto eso dejará de ser. Dios arregla las cosas cuando nuestra actitud está de acuerdo a su voluntad. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo o de otra manera serán desviados por alguna fase del error, dice en otra página. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Estoy leyendo páginas 65 y 66. ¿Es así nuestra vida? ¿Representamos a Dios en nuestra vida? La gente cuando nos ve a un hijo de Dios, enseguida piensa que este es un hijo de Dios, que esta es una persona que ama a Dios, o ve a alguien que es tramposo, que no paga sus deudas, que es boca sucia. ¿A quién ve? Mis hermanos, yo sé que lo que le estoy diciendo es duro, pero no le estoy echando la culpa a sus hijos de haberse apartado. Le estoy echando la culpa a los padres, porque los padres somos responsables delante de Dios de esas pequeñas ternuras tan bonitas que Él nos dio cuando eran recién nacidos. Nos lo dio cuando estaba en gestación y nos dijo desde ese momento en adelante, lo pongo en tus manos para que lo preserves, lo guardes, lo cuides, lo instruyas para el reino de los cielos. Cada uno de nuestros hijos podría ser un Moisés, podría ser un Daniel, podría ser una Esther, cualquiera. Pero nosotros estamos ocupados por las tareas. Y las tareas de la casa no deben alejarnos de Dios. Al contrario, deben acercarnos a Dios. Tengo 4 hijos. Cada uno tiene, y las tenía desde bebé, sus propias características. Nosotros vivimos acá en el campo desde el año 2000. Hace 26 años que vivimos acá. Y tenemos un parque muy bonito, lleno de árboles y arbustos, flores y césped. Y el césped hay que cortarlo. Permanentemente durante varios meses del año hay que cortarlo porque crece. Y entonces cortaba yo o cortaba alguno de mis hijos. Uno de mis hijos le encantaba y él me pedía, ¿puedo ir a cortar el césped? Ahora lamentablemente no está más, se casó y vive con su esposa, obvio. Pero me decía siempre, ¿puedo ir a cortar el pasto? ¿Puedo ir a cortar el césped del pasto? Sí, claro. Y después le pregunté, ¿por qué te gusta cortar el pasto?
porque al otro hermano no le gustaba nada. O sea, había que obligarlo a que cortara. Pero él, sí, dice, ¿sabés qué pasa? Que cuando estoy cortando el pasto me da tiempo para pensar y para meditar en las cosas de Dios. ¡Wow! Y era el jovencito, tendría, no sé, 12, 13 años más o menos. Y dije, ¿cómo? Pero es algo que me pasa a mí también. Es un trabajo porque son 5.000 metros cuadrados que hay que cortar y no se hace en un solo día. Como lo hago con una máquina manual que hay que ir empujando, eh, tardo más de 2 o 3 días. Y a mí me gusta también, me gusta. Voy pensando en distintas cosas, hablando con Dios, en la naturaleza. Es hermoso, en ese sentido es hermoso. ¿Y qué oportunidades tienen los niños criados en las ciudades de tener esa relación íntima con Dios a través de lo que Dios hizo, que es la naturaleza? Es prácticamente nula. Menos que los padres los lleven todos los días a algún parque y eso no pasa. Seamos sinceros, no pasa. Entonces, primero pongámonos la mano en el corazón si nosotros queremos estar acompañados por nuestros hijos en el reino de los cielos. Pongámonos una mano en el corazón y veamos en todo lo que hemos fallado y todos los malos ejemplos que le hemos dado y empecemos la tarea que hemos dejado de lado. Todavía estamos a tiempo. Y algunos dirán, no, pero mi hijo tiene 40 años, no, porque mi hijo ya está muy lejos. No, mientras hay vida hay esperanza. Todavía estamos a tiempo de hacer una transformación en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Porque tal vez no sabemos cuándo va a venir Jesús, no sabemos cuánto vamos a vivir. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. El mundo está convulsionado. Las ciudades, los países están siendo sacudidos por desastres naturales muy fuertes y muy seguidos en todos lados. Entonces no sabemos si mañana estaremos. Pero estará nuestro recuerdo en las personas que nos vieron. ¿Y qué es lo que dirá ese recuerdo? Les comenté que mi suegro falleció hace poco, el mes pasado, 93 años. Él era de familia adventista. Sus abuelos, los abuelos de mi suegro, eran adventistas, hace 100 años. Y él fue criado en un hogar adventista y después se apartó de la iglesia. Y después volvió cuando ya tenía como 40 años más o menos de edad y volvió a la iglesia de sus padres, de su abuelo, de sus abuelos, volvió a instancias de su esposa, que no era adventista, que era católica, de una familia católica, pero que se acercó a la iglesia a través de unas conferencias y Dios la usó para llevar a mi suegro otra vez al redil. Y él se bautizó ya de grande y siguió hasta el día de su fallecimiento. Y él cantaba himnos con sus 93 años, él todavía cantaba himnos. Y lo despedimos con su himno favorito. Cuando él falleció, estaba toda la familia reunida y todos cantamos frente a los amigos que habían venido a saludar Sublime Gracia, Amazing Grace, que era uno de sus himnos favoritos. Y el recuerdo de él está en mucha gente que él conoció, porque él vivía con nosotros acá en nuestra finca. Iba por el pueblo y se encontraba con gente y hablaba y siempre les hablaba de Dios
les regalaba Biblias y mucha gente que nos hemos encontrado después nos dicen, lamento mucho el fallecimiento de Marcos. Yo me acuerdo que él siempre nos hablaba de Dios y la gente tiene ese recuerdo. ¿Qué recuerdo tendrá la gente cuando tú te vayas, si te tienes que ir antes de que Jesús venga? ¿Qué recuerdo tendrán tus hijos? ¿Qué es lo que quedará en su mente? ¿Qué es lo que queda en mi mente? Quedó en mi mente el recuerdo de mis padres, que eran fieles hijos de Dios, aún en las circunstancias más difíciles que nos tocaron vivir, porque Dios no nos promete que en nuestros hogares seremos ricos y tendremos todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Nos promete que tendremos pan y agua, alimentos y agua, y un techo sobre nuestras cabezas. Pero cuando éramos chicos hubo momentos difíciles en los cuales los inviernos eran muy duros y éramos 5 hermanos. Y nuestros padres así todos se mantuvieron fieles a Dios en medio de circunstancias terribles, en las cuales mi papá no tenía trabajo. Hubo momentos de crisis allá por la década del 70 en Argentina. Tiempos de dictadura, tiempos muy duros. Mis padres siempre fieles, hasta el día de su muerte. Y siempre recuerdo cómo mi papá iba también a predicar a distintos lugares donde lo invitaban y tenía estudios bíblicos a veces muy lejos de mi casa. Y él no tenía automóviles, nunca tuvo un automóvil. Tenía sus piernas, sus pies, no tenía ni una bicicleta. Tomaba el ómnibus o el tren e iba a los pueblos de alrededor de donde nosotros vivíamos a predicar. Y un día recuerdo que volvió de la predicación y nos contó, dice, ¿saben que fui a la estación a tomar el tren y no estaba? O sea, habían cancelado los servicios por algún accidente o algo que había pasado y no estaba el tren. Iba a venir dentro de 2 horas y yo tenía que ir a la casa de estos hermanos a predicarles, darles el estudio bíblico. ¿Y qué hiciste? Le preguntábamos nosotros, ¿qué hiciste? Y me fui caminando por la vía, pero son como 10 kilómetros. Pero yo tenía que ir. Ellos me esperaban, pero llegaste tarde. Y sí, llegué tarde, pero ellos me estaban esperando. Ellos decían, algo le habrá pasado al hermano Cúcaro que no pudo venir, pero seguramente va a llegar. Y llegó como 1 hora tarde y llegó. Cuando terminé el estudio bíblico ya se había arreglado el tema y tomó el tren de vuelta y se volvió en tren. Pero nosotros le decíamos, pero hubieras dejado, ya está. O sea, no podía llegar, no había tren, listo, no había otra forma de llegar que no fuera en tren a la casa de esos hermanos. Y él me dijo, no, yo les había prometido que iba a ir. Y yo quería que los hermanos entendieran que estudiar la palabra de Dios es importante. Y eso me quedó en la mente hasta el día de hoy. Esto ocurrió hace como 35 años. Él falleció joven. Tenía 75 años cuando falleció, un accidente cerebrovascular. Y cuando él estaba en el sanatorio donde finalmente murió al día siguiente, yo lo tomé de las manos, me acerqué a su oído y le agradecí por el ejemplo que nos había dado, un ejemplo de fe que mostraba cómo Dios se acerca a sus hijos. Siempre fue así. Mi mamá fue igual. Mi mamá amaba tanto a los niños pobres, y ella era pobre. Y nosotros habíamos sido pobres de toda nuestra niñez. Y ella se dedicaba, cuando ya
quedó viuda y mi papá no la podía acompañar. Ella, de todas formas, y no tenía medios de comunicación, medios de locomoción, igual que mi papá. Ella en bicicleta, ella sí andaba en bicicleta, iba por todos lados. Y ella había nacido en una provincia del norte, en Argentina, en Catamarca, y ella siempre quería volver para ayudar a los niños pobres de su ciudad, de Catamarca, Andalgalá. Y entonces ella pasaba todo el año juntando donaciones para llevar a los niños pobres de Catamarca, que son como 1.700 kilómetros de donde ella vivía, tenía que hacer 1.700 kilómetros. Y juntaba, pero cantidad, llenaba la caja de una camioneta y sobraba. Y todos le decimos, ¿cómo va a llevar esto? A veces le pedía a amigos que tenían camiones y que hacían viajes que les ayudara, pero una vez no había nadie y toda esa cosa, toda esa cantidad de ropa, zapatos, qué sé yo, de todo, juntaba. Eh, ¿Cómo la va a llevar? En el ómnibus. Mamá, en el ómnibus te dejan subir una valija, nada más no te van a dejar subir semejante cantidad de cosas. Dice, no, pero Dios me va a ayudar porque Dios quiere que esto llegue a los niños de allá que son pobres y no tienen. Sí, Dios te va a ayudar, mamá, pero me parece que en esta oportunidad no hay posibilidad, porque esto es muchísimo, esto es como para llenar todo el, el depósito del ómnibus, de esos ómnibus grandes, ¿no? Gigantescos que llevan como 50 personas. No, esto es muchísimo. No te van a dejar llevar más de 2 o 3 bultos. No te van a dejar. Pero mi mamá tenía esa confianza de que Dios todo lo puede y que si ella le explicaba a la gente, Dios haría el resto. ¿Y saben qué? Dios hacía el resto. Y mi mamá fue, con esa confianza, la acompañó mi hermana en una camioneta hasta una camioneta que alquilaron para ir hasta la terminal de ómnibus, y le habló al conductor y le explicó la situación. Pero mi mamá lo explicaba de una forma que uno no le podía decir que no. Y el conductor le dijo, bueno, mire, ponga lo que pueda. Ponga lo que pueda para mi mamá es vacíe toda la camioneta y si puede conseguir más, meta más, porque esa era la mentalidad de mi mamá, no iba a desaprovechar ni un agujerito, nada. Y empezó a meter, y meter, y meter, y meter, y meter. Y le quedaban 1 o 2 bultos después que llenó todo el lugar. Y dice, bueno, ya está, le dijo el chofer. Y mi mamá, no, pero mire estas cosas, pobre, son 2 bultos nada más. 2 bultos después de 20 que había metido y cosas grandes. Y finalmente dijo el hombre, bueno, ya está, póngalos por ahí. Y listo. Y llegó de 1.700 kilómetros y llegó. Esas cosas, cuando me lo contaba mi hermana dice, nunca pasé tanta vergüenza. Pero mi mamá no tenía vergüenza, porque no era para ella, era para los niños pobres. Mi hermana estaba ahí, o sea, no hemos aprendido todo lo que nos dejó nuestra mamá, pero estoy seguro que el Señor se divertía mucho con la forma de actuar de mi mamá porque ella tenía fe para mover montañas. Y mis hermanos, los hijos de mis padres, estamos en la iglesia. Y casi todos sus nietos, que son 12 nietos, están en el camino y son misioneros y trabajan por el Señor.
Algunos hasta han viajado a tierras muy lejanas. Y, y ellos dicen, el ejemplo de la abuela y de mis padres nos hizo lo que somos. Mis queridos hermanos, el tiempo es corto. Jesús ya viene. Hace mucho que esperamos. No desperdicies ni un minuto más. Que el Señor te bendiga, te dé la fuerza para transformar tu vida semejante a la de Cristo Jesús y verás milagros en tu familia. Amén.